producción esto se quedó sin... Agustín nos enseñaba algo y era el uso racional del tiempo. Y permítame decir que estoy profundamente molesto por esto, ¿no? Así que voy a ser muy breve, simplemente voy a dar las gracias y voy a terminar para no molestar absolutamente a nadie. Yo no fui alumno de Agustín, yo no soy discípulo de Agustín, yo no pertenezco a la escuela de Agustín, yo simplemente soy un amigo de Agustín. Y Agustín simplemente fue y es un amigo mío, a quien quiero entrañablemente y a quien frecuento todos los días en mis imaginerías de los derechos. Conocí a Agustín y a la obra de Agustín por quien sí fue mi maestro, Jorge Luis Salomoni. Y homenajear a Agustín es también homenajearlo a Jorge Salomoni, quien en palabras de él se reconoció como su hijo putativo. Pero reconocerlo a Jorge y a Agustín es reconocer también a una inmensa personalidad del derecho e institucional argentina, y doy gracias que su hijo esté aquí hoy, porque es reconocer la figura de Jorge Sáenz. Sin Jorge Sáenz yo no hubiera llegado a Jorge Salomoni y no hubiera conocido a Agustín Gordillo. Sin Jorge Sáenz, un hombre que fue y es magnánimo para con todos aquellos que querramos acercarnos a abrazar el libre pensamiento y la tolerancia jurídica en la Universidad de Buenos Aires, este modesto estudiante no hubiera llegado a Agustín Gordillo. Mi homenaje es entonces también al entrañable maestro Jorge Sáenz. Planificación, participación y libertad en el proceso de cambio. Es esta obra y este modesto homenaje 51 años después. Esta obra, fruto de su tiempo, nos muestra la genialidad de la lectura en profundidad de nuestro entrañable maestro Agustín Gordillo, y es un inigualable testimonio del núcleo de preocupaciones transversales que alertaba y desvelaba a la intelectualidad de América Latina sobre finales de los 60, como década de cambio del siglo XX, y los esperanzados y al mismo tiempo convulsionados tempranos años 70. Pensar en esta obra es pensar en su contexto y en su legado. Tiempos de creciente violencia política interna y progresiva exteriorización de la potencialidad que los impactos de los condicionantes externos de un escenario internacional dividido en bloques comenzaban a operar las primeras manifestaciones del embrionario trastocamiento de las soberanías políticas y jurídicas que hasta entonces parecían cerradas sobre las cada vez más débiles democracias de América Latina. Un tiempo y un territorio sobre el que la Guerra Fría se sustituyó por el de la confrontación abierta y excesiva. La intelectualidad más destacada de América Latina de ese entonces se ocupaba de indagar las causas de la debilidad de las democracias de América Latina, centrando la atención en la mediocridad de estilos políticos carentes de teoría y métodos de gobierno. La obra del chileno Carlos Matus, por ejemplo, en ese entonces, secundando el pensamiento de luminarias latinoamericanas lideradas, como siempre, por Agustín Gordillo, será un buen ejemplo de este momento. Con el objetivo de recuperar la política y de reflexionar críticamente sobre la debilidad de las ideologías y el barbarismo tecnocrático emergido a partir de la crisis de la razón, que no puede combinar bien los valores con la ciencia, Matus abordará a la ciencia y a la técnica de gobierno para contribuir a despejar el camino del rescate de las ideologías hacia un intento de razón tecnopolítica. Agustín Gordillo lo hará antes desde el derecho, en franca contrastación con los hechos, como gran vector dominante, y con un cariz modélico y propositivo, bajo sus cánones de siempre, la apertura al libre pensamiento y al diálogo tolerante, el abordaje interdisciplinario, la transversalidad ideológica, el rigor y el método científico que nos lega.
Eran tiempos en que campeaba fuerte la idea de que la debilidad democrática se superaba con mayor democratización sobre cada área del quehacer humano. La convicción de que la democratización de la economía o la formación de una gran área de propiedad social generaría las condiciones de igualdad que harían perdurable el sistema democrático, como por ejemplo explica la profesora ingeniera Claudia Bernaza en su obra. Así, la intelectualidad de ese entonces entendía que 5 eran los problemas fundamentales del sistema político de los países de América Latina en los tempranos 70, que inducían a la intelectualidad a desenmascarar el descubrimiento de uno mayor: la falta de una teoría y una ciencia de la política. En primer lugar, ya se percibía que la política en nuestros países estaba desenfocada de la gente. Se dedicaba a resolver los problemas que genera la dinámica de la política, pero no la dinámica de la sociedad. Segundo, la dirigencia política creía en los 70 que bastaba la improvisación, la experiencia, el buen sentido y la profesión que ha adquirido en la universidad para gobernar. Sin embargo, la intelectualidad, y acá la genialidad una vez más del maestro Gordillo, percibía que había ciencias, métodos, técnicas que se iban desarrollando, pero que los políticos ignoraban. Había entonces una disfunción de segundo orden. No saben que no saben y por eso no pueden aprender. Tercero, ya en ese entonces la intelectualidad comenzaba a pregonar que en nuestros países predominaba la falta de ética y la corrupción como subproducto de la mediocridad de ese sistema político. Cuarto, los partidos políticos eran percibidos como clubes electorales, sin centros de formación de sus dirigentes, ni enclaves en los cuales pensar su país. Quinto, se percibían como sistemas ultracentralizados y por lo tanto muy distantes de la gente. Carlos Matus aseguraba que el conjunto de estos problemas que ha producido la desacreditación de la política y el alejamiento de quienes tienen vocación para pensarla y ejercerla se debe ya no al mito de lo ético, sino al mal diseño de las reglas del juego que invitan a la corrupción y a la deshonestidad. Entonces, la principal apuesta de esa intelectualidad de los tempranos 70, liderada en el derecho por Agustín Gordillo, de vanguardia, encontraba como estrategia para superar esos déficits un nuevo centro de atención, un nuevo arte de hacer política, apoyado en la idea de intentar una atenta escucha de y a todos los sectores involucrados. Era el diálogo, no la economía, era el diálogo, era la participación, en resumidas cuentas. En este contexto de comienzo de los años 70, Agustín Gordillo nos decía que la triple falta efectiva de planificación, participación y libertad en América Latina era la prueba de que algo andaba mal. Decía así: si hubiera real acuerdo en cuanto a qué es y cómo se instrumenta la planificación, a la necesidad de participación y a los mecanismos para ponerla en práctica, ellas serían un poco más realidad latinoamericana. Esta es la palabra de Agustín. La carencia de consenso se torna evidente ante la ausencia de concreción real de los 3 temas. No es solo la influencia de los grupos de poder, es también la falta de adhesión mental del resto de la población en cuanto a los aspectos más elementales de la tríada: planificación, participación y libertad. Agregaba el querido maestro: los 3 temas se entrelazan muy estrechamente, por cuanto planificación sin participación no parece ser realizable ni tener éxito en América Latina, porque pareciera que no habrá libertad auténtica sin participación y planificación, y porque la participación sola, sin un proceso sistemático de planificación para el desarrollo y el cambio social, no es tampoco suficiente para instrumentar la vivencia de la libertad auténtica. Agustín planteaba como problema que en los países de América Latina es muy frecuente que el plan elaborado por las oficinas técnicas de planificación no sea sometido a aprobación legislativa, por lo cual queda reducido a mera condición de un libro técnico que no logra ser difundido adecuadamente ni logra ser comunicado a su población destinataria. Además,
Al no ser normativamente aprobados, los planes tienen una aguda falta de sustento normativo. Otro problema que apuntaba es que los planes son elaborados sin suficiente y sin ninguna participación de la comunidad y aún de la misma administración pública, con contenido abstracto, prescindiendo del plano fáctico, del contexto temporal y especial en que tenían lugar los hechos. Es indispensable necesidad de comprender primero los hechos sobre los que debemos operar, preocupación y aspecto central que atravesó y modeló integralmente el pensamiento, obra y labor académico de Gordillo. Él dirá: el carácter universal y paternalista de los planes latinoamericanos es así muy marcado y constituye en el plano jurídico y político uno de sus rasgos distintivos que requieren aguda corrección. Además, suelen darse en el contexto de sistemas políticos frecuentemente autoritarios y de sistemas económicos en los cuales no se operaron cambios sustanciales de estructura. Múltiples enseñanzas y otras tantas preguntas abiertas nos deja esta obra del querido maestro. Percepciones, interrogantes y certezas planteados a más de 50 años que parecieran recobrar fuerza y vigor. Quiero entonces terminar con una cita talmúdica. En el tratado talmúdico de Ta'anit, la Gemara trae una frase que nos dice: Yaakov Avinu lo med Yaakov. Nuestro padre Jacob, el tercer patriarca, nuestro patriarca jurídico Agustín, no murió. ¿Cómo puede ser esto así? Si todos lo lloraron y le dieron sepultura. Mazaro Bahaim Afu Bahaim. Si la descendencia de nuestro patriarca está viva, él va a estar vivo a donde quiera que se encuentre. Nada más, muchas gracias.